Hola gente, bueno, con este videito les vamos a mostrar cómo es la aplicación en Python de lo que estuvimos viendo ayer con Einer de estadística inferencial. Entonces, en primer lugar, vemos que vamos a utilizar dos librerías, SciPy y StatsModels. ¿Sí? Instalamos dos librerías nuevas. En realidad ya las vimos la clase pasada, pero bueno, son las librerías que las vuelvo a remarcar porque son las nuevas que estamos mostrando. Una vez que instalamos las librerías, lo que hacemos es importar los módulos. Vamos a importar el módulo de NumPy, el de Pandas, el de SciPy.stats como stats, Seaborn, que ya lo veníamos importando, y otro módulo específico que nos sirve para las pruebas de hipótesis y de potencia, que es statmodels.statPower testing power. Entonces importamos todo esto. Vamos a ver ya lo que estuvimos viendo en la clase. Entonces, en la clase estuvimos viendo en una primera instancia la estimación por intervalos de confianza de una media, ¿no? Y había diferentes, se aplican distintas técnicas según si se conoce o no se conoce la distribución de la variable y también si se conoce o no se conoce la varianza. Nosotros vamos a trabajar con la más compleja, que sería el caso en el que no se conoce no se conoce la varianza. Entonces, para hacer este trabajo, lo que vamos a hacer primero es simular que tenemos una distribución normal, ¿sí? Entonces vamos a generar una muestra aleatoria de una distribución normal. Nosotros le vamos a indicar cuál es la media poblacional y el desvío poblacional de esa muestra, pero lo vamos a hacer exclusivamente para poder crear nuestra población y después a partir de eso tratar de estimar esa media y vamos a ver qué tan cerca cae la estimación de lo que ya sabemos. Entonces, para crear una muestra una distribución normal, lo que vamos a hacer es, ya, para esto tenemos por un lado, vamos a definir que la media poblacional es 50. Esto en la vida real no se conoce y es lo que justamente estamos estimando, pero como queremos generar una muestra aleatoria para ver qué pasaría si aleatoriamente sacamos algunos datos y queremos estimar esa media poblacional, tenemos que pasarle la media poblacional para generar esta simulación. Entonces vamos a simular que tenemos una distribución normal que tiene media poblacional 50. No sé si se llega a ver, capaz le aumento el zoom de nuevo. Ahí estamos. Media poblacional es de 50 y la desviación estándar de la población también es 5. ¿Sí? Y vamos a crear una muestra de un tamaño de 50. Entonces, ¿cómo generamos esta muestra? Recuerden que, como les decía recién, esto es una simulación. Vamos a generar una muestra aleatoria normal. Utilizamos para eso esta función que es de NumPy, random.normal. Lo que hace es decir, bueno, simulemos que tenemos una distribución normal que tiene estos dos parámetros y saquemos una muestra aleatoria de eso, ¿sí? Entonces lo que hacemos es en log le pasamos la media poblacional, en scale le pasamos la desviación estándar poblacional, o sea, estas dos, y le pedimos que el tamaño de la muestra sea n. Recuerden que justamente lo que queremos estimar es esto, nosotros en la media poblacional, porque en la vida real eso es lo que no se conoce, ¿sí? Entonces, ahora sí, si corremos la muestra aleatoria, vamos a ver que nos genera básicamente un array que tiene 50 valores que puede asumir una distribución normal con las características que les pasamos, ¿sí? Entonces esta es una muestra de esa distribución normal. Ahora les quería mostrar, antes de seguir con esto, que existe una función. Si yo cada vez que corro de nuevo esta función, fíjense, me vuelve a generar una muestra aleatoria. Fíjense que antes empezaba en 50, ahora empieza en 41. Lo vuelvo a correr, ahora empieza en 55. Lo vuelvo a correr en 57. Y así sucesivamente porque va generando muestras aleatorias de esta distribución que nosotros le estamos pasando. Entonces, lo que les quería mostrar es que hay una función que es numpy random seed, que el seed
hay que ponerlo antes de generar la muestra. El SID sirve justamente para fijar el inicio, digamos, de nuestra muestra aleatoria. Entonces de esta forma nos aseguramos que cada vez que corremos la muestra nos va a dar el mismo valor. Esto sirve sobre todo cuando queremos, estamos haciendo algunas simulaciones y queremos que siempre la muestra nos dé los mismos números para asegurar que podamos hacer un análisis más bien completo y seguir sosteniendo el mismo análisis sobre una misma muestra. Si no, va cambiando la muestra aleatoria todo el tiempo y es difícil a veces hacer comparaciones. Fíjense que ahora si yo le pongo que empiece con un SID de 42, lo corremos y ahora me da 52. Lo vuelvo a correr y ahora me vuelve a dar 52.48. Lo vuelvo a correr y me sigue dando, siempre me sigue tirando la misma muestra aleatoria, ¿sí? Para eso sirve el random seed. Entonces, ya tenemos nuestra muestra, ¿no? Ahora nos tenemos que olvidar que conocemos tanto la población y la media, tanto la media poblacional como la desviación estándar poblacional, y vamos a trabajar y decimos, bueno, a ver si sacamos una muestra aleatoria de tamaño 50, ¿cómo hacemos a estimar esa media que no conocemos? Antes de pasar a la estimación, podemos hacer un histograma para ver más o menos cómo se distribuyen los datos de nuestra muestra. Vemos que los datos de nuestras muestras tienen esta distribución, que en realidad, si tuviéramos la población completa, se vería perfecta la campana de Gauss. En este caso, como no es la población completa, vemos este formato. También obviamente va a depender de la cantidad de bins. Si yo le pongo 50 bins, básicamente me va a dibujar cada uno de los datos que aparecen. Si yo le pido que me los agrupe en 25 bins, bueno, va cambiando el histograma como ya vimos en clases anteriores. Entonces, ahora sí, ¿cómo obtenemos cómo hacemos una estimación por intervalos de confianza de una media? Si conocemos, ya sabemos esto es lo que estuvo explicando Einer, si conocemos la desviación estándar, entonces aplicamos esta función. Y si no conocemos, que es el valor de z estandarizado, y si no se conoce la desviación estándar, la podemos aproximar utilizando la td_student. Entonces, en vez de aplicar esta función que estamos viendo acá, aplicamos la td_student considerando n-1 grados de libertad, ¿sí? Para eso, ¿qué vamos a necesitar? Entonces, hagamos de cuenta que no conocemos la varianza. La td_student lo que hace por detrás es hacer una estimación de nuestra varianza utilizando como base la desviación estándar muestral. Entonces, lo que necesitamos para llevar a cabo este cálculo, vamos a estar necesitando, por un lado, la media muestral, que es x barra. Por otro lado, vamos a necesitar la desviación, ¿sí? Estándar de la muestra, o sea, el error muestral. Y a partir de esa información podemos sacar cuáles son los límites del intervalo de confianza definido por nosotros para la estimación de la media. Entonces, saquemos primero la media muestral. Tenemos la muestra aleatoria normal, que es la que definimos acá arriba, ¿no? Esta que generamos acá. Y lo que vamos a hacer es sacarle la media. Media es igual a punto min, lo corremos. Vemos que el promedio, que mal escrito, vemos que el promedio de la muestra es 48.8726, bla, bla, bla. Y esto sería una realización del estadístico de la media muestral. Si no tuviéramos esta muestra aleatoria y tuviéramos otra muestra aleatoria, no nos va a dar 48.87, nos va a dar capaz 49, capaz 47.8, bueno, distintas instancias de distintas realizaciones de ese estadístico de media muestral. En nuestro caso estamos trabajando con una media muestral de 48.87. Ahora sacamos el error estándar de la media, que es el segundo argumento que necesitamos para poder obtener nuestro intervalo. El error estándar de la media mide cuánto varía la media muestral de una muestra con respecto a la media poblacional, qué error puede tener, y se calcula dividiendo la desviación estándar de la muestra, ¿sí?, por la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. La desviación estándar de la muestra, que es este S, dividido la raíz cuadrada
del tamaño de la muestra. O sea, estamos calculando esta parte, ¿sí? Ya tenemos la media y ahora estamos calculando esto. Utilizamos para sacar el error de la media, utilizamos el módulo de stats y con la función .sem lo que hacemos es le pasamos por dentro la muestra y nos va a indicar cuál es el error estándar. Corremos, nos va a decir que el error estándar de la media de la muestra es 0.66. Bien, ya con estas dos ya tenemos por un lado esto y por otro lado esto. Recuerden que el t, el valor t, se obtiene directamente a partir de los n-1 grados de libertad, y lo que nos va a indicar van a ser los dos límites en los cuales se mueve ese intervalo. Dentro de la función tDstudent. Esta es una normal, pero dentro de la tDstudent serie. Entonces eso es algo que ya viene dado, que no es un incógnito. Viene dado según los n-1 grados de libertad y según también el nivel de confianza que especificamos. Entonces ahora sí obtenemos el intervalo de confianza. Para eso vamos a utilizar un método que se llama tstats, del módulo stat, que es t.interval. El t justamente es porque estamos utilizando la tDstudent. Y se suele aplicar cuando tenemos distribuciones normales o cuando la muestra tiene un tamaño pequeño, y además cuando no conocemos la desviación estándar poblacional. ¿Qué nos va a pedir este método? Nos va a pedir que le indiquemos cuál es el intervalo de confianza que queremos considerar. Nos va a pedir que le indiquemos los grados de libertad, n-1. Nos va a pedir que le indiquemos cuál es la media muestral y nos va a pedir que le indiquemos cuál es el error de la media, que es toda la información que venimos calculando acá. Entonces, sacamos, un paso a la vez, sacamos los grados de libertad, que eran n-1. Recuerden que nosotros arriba fijamos, cuando generamos la muestra, le dijimos que el tamaño de la muestra era 50. Entonces, generamos los grados de libertad, aplicamos el método basado en la distribución tDstudent que les contaba recién, y cuando aplicamos el método lo que le vamos a decir es cuál es, por un lado, nuestro nivel de confianza, en este caso es del 95%. En DF le indicamos los grados de libertad, que va a ser 49 si cuesta -1, le pasamos nuestra media muestral y nuestro error. De esta manera, intervalo de confianza lo que nos va a devolver es, si corremos esto, nos va a devolver justamente el intervalo en el cual se podría encontrar la media poblacional con un 95% de confianza. Otra forma es decir que en realidad el 95% de las medias muestrales, de las posibles medias muestrales que obtengamos, van a caer en ese rango entre 47 y 50. ¿Sí? Entonces ya tenemos este intervalo. Acá le hago el print para que veamos cómo nos devuelve. Y listo. Vemos que tenemos una media muestral de, vamos a poner acá muestral, así no se confunde, una media muestral de 48.87 y con un intervalo de confianza para la media del 95% que va de 47.54 a 50.20. En este caso, nosotros sabemos, porque nosotros generamos la distribución normal poblacional, que la media poblacional es 50. Entonces acá vemos también que está bastante corrido como hacia la izquierda, porque está casi en el límite superior la media poblacional. Bueno, esta será la forma de calcular el intervalo de confianza para una media población, para estimar la media poblacional.